desde que tengo memoria, mi madre siempre tuvo una frase recurrente que repetía como un mantra: hay hombres con los que nunca debes casarte. Cuando era niña, esas palabras eran solo una advertencia vaga, una advertencia sin un rostro ni un nombre. Pero a medida que fui creciendo y comencé a interesarme por los chicos, su tono se volvió más serio, casi desesperado. Cuando conocí a él, su insistencia se tornó obsesiva. Era como si su vida dependiera de evitar que me uniera a él. Pero, ¿por qué? Esta pregunta comenzó a invadir mis pensamientos, a menudo desbordando en noches de insomnio. Mi madre nunca fue una mujer que hablaba sin razón. Cada una de sus palabras parecía estar cargada de experiencias pasadas, de dolores ocultos que jamás compartía abiertamente. Aún así, el día que le conté sobre mi relación con él, vi un destello de miedo puro en sus ojos. Ese hombre no es para ti, me dijo, pero esta vez, su voz temblaba como si estuviera al borde de una revelación terrible. No pude evitar sentir que había algo más detrás de su advertencia, algo que no estaba dispuesta a confesar. A pesar de sus advertencias, mi relación con él prosperaba. Tenía una conexión con él que nunca antes había experimentado con nadie. Era amable, comprensivo y, sobre todo, parecía conocerme mejor que yo misma. Sin embargo, cada vez que mi madre lo veía, su semblante se endurecía. Sus advertencias se volvieron más frecuentes, al punto que empezaron a generar tensión entre nosotras. Sentía que estaba perdiendo a mi madre sin entender realmente por qué. Por momentos, incluso llegué a pensar que estaba celosa, pero algo en su dolor me decía que era mucho más profundo que eso. Las dudas comenzaron a surgir en mi mente, como semillas envenenadas que mi madre había plantado inadvertidamente. Cada vez que estábamos juntos, no podía evitar analizar cada una de sus acciones, buscando algo, cualquier cosa, que justificara la desconfianza de mi madre. Pero cuanto más lo observaba, más me convencía de que no había nada que temer. Sin embargo, las palabras de mi madre continuaban resonando en mi mente, como un eco que no podía ignorar. ¿Qué era lo que ella veía y yo no? La situación llegó a un punto crítico cuando, después de meses de planificación, finalmente le conté a mi madre que íbamos a casarnos. Esperaba que con el tiempo ella aceptara nuestra relación, pero su reacción fue devastadora. Rompió en llanto, algo que nunca había visto antes. No puedes hacerlo, me suplicó entre lágrimas, mientras me sujetaba las manos con una fuerza que reflejaba su desesperación. Traté de calmarla, de hacerle entender que él era el hombre que amaba, pero sus ojos, llenos de miedo, me hicieron dudar. Intenté razonar con ella, pero fue inútil. Cada vez que intentaba hablar sobre el tema, se cerraba por completo, negándose a darme una razón clara para su oposición. Es por tu propio bien, repetía una y otra vez, sin ofrecerme una explicación concreta. La frustración empezó a apoderarse de mí, y las grietas en nuestra relación se hicieron más profundas. Comencé a distanciarme de ella, enfadada por su negativa a aceptar mi felicidad, y al mismo tiempo, atormentada por la sospecha de que estaba ocultando algo importante. Fue entonces cuando decidí que tenía que descubrir la verdad por mi cuenta. No podía seguir viviendo en la incertidumbre, sin saber por qué mi madre estaba tan empeñada en arruinar mi felicidad. Empecé a investigar, a buscar en el pasado de mi madre, esperando encontrar alguna pista que me ayudara a entender su comportamiento. Lo que descubrí fue inquietante. Había una época de su vida de la que nunca hablaba, un periodo oscuro que parecía estar relacionado con mi prometido. Sentí que estaba a punto de desenterrar un secreto que había permanecido oculto durante muchos años. Las piezas comenzaron a encajar cuando encontré una vieja foto escondida en un cajón del escritorio de mi madre. En la foto, mi madre estaba junto a un hombre joven, sonriente, en un lugar que no reconocía. Lo más perturbador fue darme cuenta de que ese hombre era él, mi prometido. Mi corazón dio un vuelco, y sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. ¿Cómo era posible que ellos se conocieran? ¿Por qué mi madre nunca mencionó esto? Mi mente se llenó de preguntas sin respuesta,
y la sospecha comenzó a transformarse en una certeza aterradora. Decidí confrontar a mi madre una última vez. La noche antes de la boda, entré en su habitación y le mostré la foto. Su reacción fue instantánea, su rostro se llenó de horror, y sus manos comenzaron a temblar. ¿Por qué me ocultaste esto?, le pregunté, mi voz temblando de ira y confusión. Ella intentó evitar mi mirada, pero la presión de la verdad fue demasiado para soportarla. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló. Sus palabras fueron como cuchillos clavándose en mi pecho. Él y yo tuvimos un caso en el pasado, confesó en un susurro apenas audible. Mi mundo se derrumbó en ese instante. No podía creer lo que estaba escuchando. La persona en la que más confiaba, la mujer que me había criado y protegido, había estado ocultándome un secreto que ahora amenazaba con destruir todo lo que conocía. Sentí una mezcla de ira, dolor y traición que me dejó sin aliento. No sabía qué hacer ni cómo procesar esa información. Solo sabía que nada volvería a ser igual. Las palabras de mi madre seguían resonando en mi mente mientras intentaba procesar la realidad que acababa de descubrir. El hombre con el que estaba a punto de casarme había tenido un caso con ella en el pasado. Sentía como si el mundo entero se hubiera vuelto del revés, y no podía dejar de preguntarme cómo había llegado hasta aquí sin notar las señales. Me encerré en mi habitación, abrazando mis rodillas, mientras mi mente repasaba cada interacción, cada conversación con él, buscando pistas que pudiera haber pasado por alto. ¿Cómo no vi lo que estaba justo frente a mí? Esa noche no pude dormir. El dolor de la traición, no solo por parte de él, sino también por parte de mi madre, era demasiado profundo. Todo lo que había creído sobre mi vida, sobre mi relación, se desmoronaba ante mis ojos. Sentía que mi corazón estaba siendo desgarrado en 1000 pedazos. ¿Cómo había podido mi madre guardar un secreto tan devastador durante tanto tiempo? Y lo que era aún más perturbador, ¿qué papel jugaba él en todo esto? ¿Había sabido de mi conexión con su pasado desde el principio, o también había sido víctima de un destino cruel? Al amanecer, con los ojos hinchados y la mente exhausta, decidí que necesitaba respuestas. No podía seguir adelante con mi vida sin entender completamente lo que había sucedido. Sabía que la única forma de obtener esas respuestas era confrontar a él directamente. El simple pensamiento de enfrentarme a él me llenaba de terror, pero no tenía otra opción. Mi corazón estaba dividido entre el amor que aún sentía por él y la ira que brotaba con fuerza cada vez que recordaba su traición. ¿Sería capaz de perdonarlo? ¿O este sería el fin de todo? Cuando lo vi esa mañana, su sonrisa habitual se desvaneció al ver mi expresión. Necesitamos hablar, le dije, tratando de mantener la calma, aunque por dentro sentía que me estaba desmoronando. Nos sentamos en la sala de estar, el lugar que había sido testigo de tantos momentos felices, ahora convertido en un campo de batalla emocional. Él intentó tomarme de la mano, pero me aparté, incapaz de soportar el contacto. ¿Qué está pasando?, preguntó con evidente preocupación en su voz. Sabía que el momento de la verdad había llegado. Le mostré la foto que había encontrado, observando atentamente su reacción. Su rostro palideció al instante, y pude ver cómo sus manos empezaban a temblar ligeramente. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó, su voz apenas audible. No había necesidad de que respondiera, ambos sabíamos lo que la foto representaba. La verdad estaba allí, tangible y dolorosa, como una herida abierta. Mi madre me lo contó todo, mentí, esperando que él se abriera y revelara lo que realmente había sucedido. Pero él solo se quedó en silencio, con la mirada perdida en el suelo, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, comenzó a hablar. Su voz estaba cargada de arrepentimiento, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Fue hace muchos años, mucho antes de que te conociera, dijo, su voz quebrándose. Me contó cómo había conocido a mi madre en una época en la que ambos eran personas diferentes, ambos buscando algo que no podían definir.
La relación entre ellos había sido breve, intensa y finalmente, destructiva. No había terminado bien, y ambos habían decidido seguir adelante con sus vidas, ocultando el pasado como un secreto vergonzoso. Mientras lo escuchaba, sentía una mezcla de alivio y dolor. Alivio porque él no había sabido que yo era la hija de su antiguo amor, y dolor porque mi madre había pasado por algo tan traumático sin que yo lo supiera. Él continuó, explicando cómo había intentado enterrarlo, cómo había querido comenzar de nuevo cuando me conoció. Nunca había imaginado que la historia se repetiría de una manera tan cruel. Pero a pesar de todo, seguía sin poder responder a la pregunta más importante: ¿por qué mi madre había decidido no decirme nada hasta ahora? Decidí que era hora de enfrentar a mi madre una vez más. Necesitaba entender por qué había ocultado algo tan importante durante tanto tiempo. Cuando volví a casa, la encontré sentada en la cocina, con una taza de té que había olvidado beber. Su mirada perdida me decía que ella también había estado lidiando con sus propios demonios. Me senté frente a ella, el silencio entre nosotras era pesado, lleno de todo lo que no se había dicho. Mamá, comencé, mi voz suave pero firme, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué dejaste que todo llegara tan lejos? Su respuesta fue un susurro que apenas podía escuchar. Pensé que podía protegerte, dijo, sus ojos llenos de un dolor que me partió el alma. Me contó cómo había intentado alejarme de él sin revelar su pasado, con la esperanza de que yo pudiera escapar de la historia que había destruido su vida. Pero el amor tiene una manera cruel de repetir los errores del pasado, y ahora estábamos atrapadas en un ciclo que parecía imposible de romper. Mi madre lloró, y por primera vez, vi a la mujer frágil que había estado escondida detrás de su fortaleza todo este tiempo. Los días siguientes a la revelación de mi madre se convirtieron en un torbellino emocional del que no podía escapar. La confesión de su pasado con él había dejado una marca imborrable en nuestra relación, y cada intento de diálogo parecía agravar la distancia entre nosotras. Mi madre intentaba explicarse, pero sus palabras se mezclaban con el dolor, creando una barrera que ninguna de las dos sabía cómo derribar. Por más que lo intentara, no podía dejar de pensar en lo que había descubierto y en cómo mi vida había cambiado en cuestión de horas. Mientras tanto, él había caído en un silencio casi total. La culpa que sentía era evidente en cada uno de sus gestos, en la forma en que evitaba mi mirada y en cómo sus manos temblaban ligeramente cuando intentaba hablarme. Sabía que estaba luchando con sus propios demonios, pero no podía encontrar la manera de consolarlos sin sentirme traicionada por completo. La idea de que el hombre que amaba había tenido una relación con mi madre antes de que yo naciera me resultaba casi insoportable. Era como si la línea entre el pasado y el presente se hubiera borrado, dejando a todos atrapados en una red de mentiras y secretos. La tensión aumentó cuando mi madre y yo nos encontramos solas una noche, las palabras colgando en el aire como un peso que ninguna de las dos podía soportar. No quería que te enteraras así, dijo finalmente, su voz quebrada por el arrepentimiento. Pensé que si mantenía el secreto, podrías tener una vida normal, una vida feliz. Pero sus palabras solo hicieron que la herida se abriera más. No podía entender cómo había podido vivir con un secreto tan devastador durante tantos años, cómo había podido mirar a los ojos a su propia hija sabiendo lo que sabía. ¿Qué es lo que realmente pasó entre ustedes?, le pregunté, buscando una respuesta que pudiera ayudarme a comprender. Mi madre bajó la mirada, incapaz de enfrentarse a mis ojos inquisitivos. No fue amor, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Fue una atracción, algo impulsivo, algo que ambos sabíamos que no duraría. Yo era joven, ingenua, y él estaba perdido, como yo. Las palabras flotaban en el aire, llenas de una tristeza que parecía provenir de un tiempo muy lejano, un tiempo en el que las decisiones equivocadas habían dejado cicatrices profundas en su alma. A medida que me contaba más sobre su relación con él, comencé a ver un lado de mi madre que nunca había conocido. Era una mujer llena de arrepentimientos, una mujer que había tomado decisiones difíciles y que había pagado un precio alto por ellas.
Pero lo que me resultaba más difícil de aceptar era el hecho de que había intentado protegerme de su propio pasado, sin darse cuenta de que al hacerlo, había condenado nuestra relación. Sentía una mezcla de compasión y dolor, y por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué hacer para aliviar el peso que sentía en mi pecho. Mientras mi madre hablaba, mi mente volvía una y otra vez a él. Quería confrontarlo de nuevo, exigirle respuestas, pero al mismo tiempo, temía lo que podría descubrir. ¿Qué más había ocultado? ¿Había algo más en su pasado que no conocía? La incertidumbre me carcomía por dentro, y sabía que no podría seguir adelante con la boda hasta que todas mis dudas fueran aclaradas. Pero, ¿cómo podía confiar en alguien que había sido parte de un secreto tan oscuro? ¿Cómo podía mirar a mi madre y no sentir que había sido traicionada por ambos? La noche antes de nuestra siguiente conversación, no pude dormir. La idea de enfrentarme a él de nuevo me aterraba, pero sabía que era necesario. Cuando finalmente lo vi, su expresión reflejaba el mismo cansancio emocional que sentía yo. Nos sentamos en silencio durante lo que pareció una eternidad, antes de que finalmente reuniera el valor para hablar. «Necesito saber la verdad», le dije, mi voz temblando ligeramente. «Toda la verdad». Él asintió, y por primera vez desde que todo esto había comenzado, vi una determinación en sus ojos que me dio un atisbo de esperanza. «Te lo contaré todo», comenzó, su voz firme aunque cargada de emoción. Me habló de cómo había conocido a mi madre en un momento en que ambos estaban buscando algo que los completara, aunque no sabían qué. La relación entre ellos había sido intensa pero fugaz, un destello de pasión que se apagó tan rápido como comenzó. Nunca fue amor verdadero, me dijo, pero fue lo suficientemente fuerte como para dejarnos cicatrices a ambos. Me contó cómo habían decidido seguir adelante con sus vidas, enterrando el pasado, convencidos de que nunca se volverían a cruzar. A medida que él hablaba, pude sentir una extraña mezcla de alivio y desasosiego. Alivio porque finalmente estaba obteniendo respuestas, y desasosiego porque esas respuestas solo confirmaban lo complicada que era la situación. ¿Por qué nunca me dijiste nada?, le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Pensé que no importaba, admitió, pensé que si lo dejaba en el pasado, no tendría que afectar nuestro futuro. Pero lo había hecho, de una manera que ninguno de los dos había anticipado. Estábamos atrapados en un ciclo de dolor y arrepentimiento, y no sabía si alguna vez podríamos salir de él. Finalmente, cuando terminó de hablar, el silencio entre nosotros era ensordecedor. No había más secretos, pero eso no significaba que el dolor hubiera desaparecido. Sabía que tenía que tomar una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. ¿Podía perdonarlo? ¿Podía seguir adelante con la boda sabiendo lo que sabía? O, tal vez, lo más importante, ¿podía perdonar a mi madre por haber guardado un secreto tan devastador durante tantos años? La respuesta no era sencilla, y el peso de esa decisión comenzó a aplastarme con cada minuto que pasaba. Si estás disfrutando de esta emocionante historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu like. Esto nos ayuda a seguir trayéndote más historias increíbles. Y deja tu comentario diciéndonos qué te está pareciendo hasta ahora. La decisión de enfrentar a mi madre y a él nuevamente no fue fácil, pero sabía que era necesaria. El peso de la verdad que había descubierto seguía aplastándome, y sentía que cada día que pasaba sin resolverlo solo hacía que las grietas en mi relación con ambos se ensancharan. Sabía que estaba en un punto de no retorno, donde cualquier paso que diera podría determinar el resto de mi vida. Pero, a pesar del miedo, había una determinación creciente dentro de mí, necesitaba respuestas, y esta vez no me detendría hasta obtenerlas. Esa noche, me encontré sola en mi habitación, con la cabeza llena de preguntas y el corazón hecho pedazos. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo podía reconciliar el amor que sentía por él con la traición que representaba su pasado con mi madre? Las dudas me devoraban, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no tenía a nadie a quien recurrir. Mi madre había sido mi roca durante toda mi vida, pero ahora,
se había convertido en la fuente de mi mayor dolor. Y él, el hombre que me había prometido un futuro juntos, ahora era la personificación de un pasado que me perseguía. Decidí que ya no podía seguir viviendo con esa incertidumbre. Me levanté y, con pasos decididos, fui a la habitación de mi madre. La encontré sentada en la cama, con la mirada perdida en el vacío. No había necesidad de palabras, ambas sabíamos lo que estaba por venir. Me senté frente a ella, y por un momento, solo hubo silencio. Pero esta vez, no era el tipo de silencio que se usa para esconderse de la verdad, era un silencio cargado de expectativa, de una confrontación inminente. Mamá, comencé, mi voz suave pero firme, necesito saber todo, sin más secretos. Mi madre levantó la mirada, y vi en sus ojos una mezcla de tristeza y cansancio. Te he fallado, admitió, su voz temblando. Siempre intenté protegerte, pero en el proceso, creo que te hice más daño. Me habló de su juventud, de cómo había conocido a él en un momento de debilidad, buscando consuelo en alguien que estaba igual de perdido. No fue amor, me dijo, fue una búsqueda desesperada de algo que ambos necesitábamos en ese momento, pero que ninguno de los dos estaba preparado para dar. Sus palabras resonaban con una sinceridad dolorosa, y sentí que, por primera vez, estaba comenzando a entender la magnitud de lo que había sucedido. Pero a medida que mi madre hablaba, una nueva pregunta comenzó a formarse en mi mente. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Por qué permitiste que me enamorara de alguien que formaba parte de tu pasado? Su respuesta fue simple, pero devastadora. Porque no quería que mis errores definieran tu futuro, dijo, sus ojos llenos de lágrimas. Pensé que si te mantenía alejada de la verdad, podrías tener la vida que yo nunca tuve. Pero me equivoqué. Subestimé el poder del pasado, y ahora estamos aquí, pagando el precio. Sentí un nudo en la garganta, y supe que era momento de enfrentar también a él. Esta vez, no habría vacilaciones, no habría evasivas. Necesitaba saber si lo que sentía por mí era real, o si todo había sido una mentira desde el principio. Lo encontré en la sala, con la cabeza entre las manos, como si el peso de su culpa fuera demasiado para soportarlo. Necesito que seas honesto conmigo, le dije, mi voz firme aunque el miedo latía en mi pecho. ¿Sabías quién era yo cuando nos conocimos? ¿O fue todo una coincidencia cruel? Él levantó la mirada, y en sus ojos vi el reflejo de mi propio dolor. No tenía idea, respondió, su voz quebrándose. Cuando te conocí, no tenía idea de que eras su hija. Todo lo que sentí por ti fue genuino, real. Pero cuando me di cuenta de la conexión, ya era demasiado tarde. Estaba enamorado de ti, y no sabía cómo decirte la verdad sin perderte. Sus palabras eran como un bálsamo para mi corazón, pero al mismo tiempo, eran una confirmación de lo complicado que era nuestro futuro juntos. La confrontación no terminó con esa conversación. Pasaron días, semanas, en los que ambos intentamos encontrar una manera de reconstruir lo que el pasado había destruido. Mi madre y yo hablamos más que nunca, intentando sanar las heridas abiertas por los secretos y las mentiras. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, la sombra del pasado seguía presente, recordándonos constantemente que no sería fácil salir de este ciclo de dolor y arrepentimiento. Y aunque él intentaba acercarse a mí, sabía que las cosas nunca volverían a ser como antes. Finalmente, llegó el día en que tuve que tomar una decisión. Sabía que no podía seguir adelante con la boda sin resolver todo lo que había sucedido. ¿Podía realmente perdonar a mi madre por lo que había hecho? ¿Podía seguir amando a un hombre que formaba parte del pasado que había causado tanto dolor? La respuesta no era sencilla, pero sabía que tenía que encontrarla antes de que fuera demasiado tarde. Y así, en la oscuridad de la noche, tomé una decisión que cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. La noche en que tomé la decisión de enfrentar la verdad fue una de las más difíciles de mi vida. Sentía que estaba caminando por una cuerda floja, con el abismo del dolor y la traición acechando bajo mis pies.
Sabía que cualquier paso en falso podría hacerme caer, arrastrando conmigo todo lo que alguna vez había conocido y amado. Pero también sabía que no podía seguir viviendo en un limbo emocional, atrapada entre el pasado de mi madre y el futuro que había planeado con él. Era hora de enfrentar el peso del pasado y decidir si estaba dispuesta a cargar con él o dejarlo atrás. A la mañana siguiente, me dirigí a la casa de mi madre, donde sabía que ella y él estarían esperándome. Habíamos acordado reunirnos para hablar, para intentar encontrar una solución a la encrucijada en la que nos encontrábamos. Pero mientras caminaba hacia allí, sentí una opresión en el pecho que me dificultaba respirar. La idea de confrontar de nuevo a las dos personas más importantes de mi vida me aterraba, pero sabía que era necesario. No podía seguir evitando la realidad, ni permitirme ser consumida por el dolor que sentía. Cuando llegué, los encontré sentados en la sala, en un silencio tenso que solo aumentaba la carga emocional del momento. Mi madre me miró con ojos cansados, llenos de preocupación, mientras él mantenía la vista fija en el suelo, como si estuviera lidiando con una tormenta interna que no podía controlar. Me senté frente a ellos, sintiendo el peso de las palabras no dichas, y supe que lo que estaba a punto de decir cambiaría nuestras vidas para siempre. Tomé una respiración profunda, intentando encontrar la fuerza para continuar. Necesito que ambos me escuchen, comencé, mi voz firme pero teñida de emoción. No puedo seguir adelante sin entender completamente lo que ha sucedido entre ustedes, y cómo llegamos a este punto. He pasado días intentando encontrar respuestas, pero ahora quiero escucharlas directamente de ustedes. Mi madre asintió lentamente, como si ya hubiera anticipado que este momento llegaría. Él, por su parte, levantó la mirada, mostrando en sus ojos una mezcla de arrepentimiento y desesperación. Sabía que también estaba luchando por encontrar las palabras adecuadas. Mi madre fue la primera en hablar, su voz suave pero firme. Todo esto comenzó mucho antes de que tú nacieras, dijo, mirando hacia el pasado como si reviviera cada momento. Me contó cómo había conocido a él en un momento de debilidad, buscando consuelo después de una serie de fracasos personales y profesionales. Yo era joven y vulnerable, confesó, y él estaba allí, ofreciéndome el apoyo que necesitaba en ese momento. Pero fue un error que ambos sabíamos que algún día tendríamos que enfrentar. Sus palabras resonaban con una sinceridad dolorosa, y supe que estaba diciendo la verdad. Él continuó, su voz entrecortada por la emoción. Nunca quise que esto te afectara, dijo, mirándome con ojos llenos de arrepentimiento. Cuando conocí a tu madre, ambos éramos personas diferentes. Cometimos errores, pero cuando te conocí a ti, todo cambió. Nunca imaginé que nuestras vidas se entrelazarían de esta manera, y lo lamento profundamente. Sentí que cada palabra que decía era como una daga en mi corazón, pero también había una parte de mí que quería creer en su sinceridad, en la posibilidad de que, a pesar de todo, su amor por mí era real. A medida que ambos hablaban, sentí que una nube de comprensión comenzaba a formarse en mi mente. Entendía que el pasado que compartían era complejo, lleno de decisiones equivocadas y arrepentimientos. Pero también sabía que el presente era diferente, y que nuestras vidas ahora estaban intrínsecamente ligadas por algo más que simples errores del pasado. Sentí una mezcla de alivio y desesperación, al darme cuenta de que, aunque el pasado era inmutable, el futuro aún estaba en nuestras manos, si así lo deseábamos. Finalmente, el silencio se instaló nuevamente en la sala, mientras cada uno de nosotros procesaba lo que se había dicho. Sabía que tenía que tomar una decisión, una que definiría no solo mi relación con él, sino también con mi madre. ¿Podía realmente perdonar a ambos por lo que habían hecho? ¿Podía seguir adelante con la boda sabiendo lo que sabía, o era mejor dejarlo todo atrás y comenzar de nuevo? La respuesta no era fácil, pero sabía que no podía postergarla por más tiempo. El peso del pasado era demasiado grande para ignorarlo. Miré a mi madre, y vi en sus ojos el dolor de una vida de arrepentimientos. Supe que, a pesar de todo, ella había intentado protegerme, incluso si sus métodos habían sido cuestionables. Mamá, dije,
mi voz suave pero decidida, no puedo cambiar lo que ha pasado, pero tampoco puedo permitir que siga afectando mi vida. Te amo, pero necesito hacer lo que es mejor para mí, aunque eso signifique tomar decisiones difíciles. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un momento, pensé que iba a protestar, pero en lugar de eso, asintió, aceptando la realidad de la situación. Luego, me volví hacia él. Sus ojos, llenos de una mezcla de esperanza y miedo, me miraban como si estuviera esperando una sentencia. Te amo, le dije, pero también necesito tiempo para procesar todo esto. No puedo seguir adelante con la boda como si nada hubiera pasado, porque todo ha cambiado. Pero tampoco quiero perder lo que tenemos. Necesito que me des tiempo, y que me demuestres que lo que sientes por mí es más fuerte que cualquier cosa del pasado. Sus ojos se suavizaron, y asintió, entendiendo que este era un paso necesario para sanar. Esa noche, volví a casa sintiéndome más ligera, como si una carga enorme hubiera sido levantada de mis hombros. Sabía que había tomado la decisión correcta, aunque el camino hacia la curación aún sería largo. Mi madre y yo teníamos mucho que reconstruir, y él y yo tendríamos que trabajar juntos para superar los fantasmas del pasado. Pero por primera vez en semanas, sentí que había esperanza, que el futuro no estaba completamente arruinado. La clave estaba en nuestra capacidad de perdonar y seguir adelante, dejando atrás el peso del pasado. Los días siguientes fueron un proceso lento de sanación. Mi madre y yo comenzamos a hablar más, a compartir nuestras emociones de una manera que nunca habíamos hecho antes. Descubrí que, a pesar de todo, ella seguía siendo la persona que más me importaba en el mundo, y que el vínculo entre nosotras era más fuerte que cualquier secreto del pasado. Con él, las cosas no fueron tan sencillas. Aún había una barrera entre nosotros, una barrera construida con las mentiras y el dolor del pasado. Pero ambos estábamos dispuestos a trabajar en ello, a reconstruir nuestra relación desde cero, con honestidad y amor. Finalmente, después de semanas de reflexión y conversación, tomé una decisión. Decidí que, aunque el pasado nunca desaparecería por completo, no permitiría que dictara mi futuro. Mi madre, él y yo habíamos cometido errores, pero también habíamos aprendido de ellos. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesta a recorrerlo, con la esperanza de que al final, encontraríamos la paz y la felicidad que todos merecíamos. El peso del pasado seguía allí, pero ahora, éramos más fuertes para llevarlo juntos. Los días que siguieron a mi decisión fueron un torbellino de emociones, donde la esperanza y la desesperación luchaban por dominar mis pensamientos. Sentía que había dado un paso importante al pedir tiempo, pero también sabía que ese tiempo estaba cargado de incertidumbre. Mi madre había aceptado mi decisión con resignación, mientras que él, aunque dispuesto a esperar, no podía ocultar la tensión que colgaba entre nosotros. Cada vez que lo miraba, veía el reflejo de mi propio dolor, una herida que seguía abierta, a pesar de nuestros esfuerzos por sanar. La boda, que había sido aplazada indefinidamente, se convirtió en un tema tabú entre nosotros. No podía soportar la idea de caminar hacia el altar con la sombra del pasado aún pesando sobre mí. Pero también sabía que no podía seguir aplazando la confrontación con mis propios sentimientos. ¿Podía realmente construir un futuro con él, sabiendo lo que sabía? ¿O era mejor dejarlo todo atrás, incluso si eso significaba renunciar al amor que alguna vez habíamos compartido? Estas preguntas me atormentaban día y noche, robándome el sueño y la paz que tanto anhelaba. Fue en medio de esta tormenta emocional que algo inesperado sucedió. Una noche, mientras estaba sola en mi habitación, recibí una llamada de mi madre. Su voz, generalmente tan fuerte y segura, sonaba débil, casi quebrada. «Necesito hablar contigo», dijo, y supe que algo estaba terriblemente mal. Corrí a su casa, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, temiendo lo peor. Cuando llegué, la encontré sentada en la oscuridad, con lágrimas corriendo por su rostro. «He cometido otro error», confesó, su voz temblando. «Y no sé cómo arreglarlo». Mi madre me contó que, en un momento de desesperación,
Había tomado una decisión impulsiva. Había contactado a él, pidiéndole que se alejara de mí para siempre, con la esperanza de que así pudiera protegerme de más dolor. Pensé que si lo alejaba de ti, podrías seguir adelante, sin cargar con el peso de nuestro pasado, dijo, sollozando. Pero ahora me doy cuenta de que solo te he causado más daño. Su confesión me dejó atónita, y por un momento, no supe cómo responder. La idea de que mi madre hubiera intervenido una vez más en mi vida, tomando decisiones en mi nombre, me llenó de una ira que apenas podía contener. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, le grité, mi voz resonando en la habitación vacía. ¿Cómo pudiste decidir por mí, una vez más, lo que era mejor para mi vida? Mi madre bajó la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. Solo quería protegerte, murmuró, pero sus palabras no hicieron más que avivar mi furia. No necesito tu protección, respondí, mi voz cargada de rabia. Necesito la verdad, y necesito la libertad para tomar mis propias decisiones, aunque eso signifique equivocarme. Salí de su casa, sintiendo que la distancia entre nosotras se había ensanchado aún más. Busqué a él desesperadamente, pero no pude encontrarlo. Sus amigos no sabían dónde estaba, y su teléfono había sido desconectado. El pánico comenzó a apoderarse de mí. ¿Había realmente decidido irse, obedeciendo a la petición de mi madre? La idea de perderlo para siempre, sin haber tenido la oportunidad de resolver lo que había entre nosotros, me aterraba. Sabía que, a pesar de todo, aún lo amaba, y que no podía dejarlo ir sin luchar. Pero a medida que los días pasaban sin noticias, la desesperanza comenzó a instalarse en mi corazón. Finalmente, después de días de búsqueda, recibí una carta. Era de él, y en ella explicaba su decisión. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar, escribió, pero también sé que el peso de nuestro pasado es demasiado para que lo llevemos juntos. Tu madre tenía razón en una cosa, mereces un futuro libre de las sombras que hemos creado. Por eso he decidido irme, para darte la oportunidad de empezar de nuevo, sin las cadenas de lo que hemos sido. Las palabras me atravesaron como un cuchillo, y supe que, en el fondo, él había hecho lo que creía correcto, aunque me rompiera el corazón. La tristeza que siguió a su partida fue casi insoportable. Me encontré a la deriva, sin rumbo, sin la persona con la que había imaginado pasar mi vida. Sentí una ira profunda hacia mi madre, pero también una tristeza por lo que había perdido. Sabía que ella había actuado con la intención de protegerme, pero el resultado había sido devastador. Nuestra relación, ya frágil, se desmoronó aún más, y por un tiempo, apenas nos hablamos. El dolor era demasiado grande, y las palabras demasiado insuficientes para describir lo que ambas estábamos sintiendo. Con el tiempo, sin embargo, comencé a reconstruirme. Sabía que tenía que seguir adelante, aunque la herida que llevaba en mi corazón nunca sanaría por completo. Mi madre y yo, lentamente, empezamos a hablar de nuevo, aunque nuestra relación nunca volvió a ser la misma. Había aprendido a aceptar que, a pesar de sus errores, ella había hecho lo que creía mejor. Y aunque el resentimiento aún estaba allí, también había un lugar para el perdón. Sabía que ambas habíamos sufrido, y que, de alguna manera, necesitábamos encontrar la paz. Pero la paz, para mí, no llegaría hasta mucho tiempo después. Fue en un día nublado, meses después de que él se hubiera ido, cuando recibí otra carta. Esta vez, venía de un lugar lejano, y al abrirla, reconocí su caligrafía. He pensado mucho en ti, escribió, y he llegado a la conclusión de que no puedo seguir huyendo del pasado. Si tú estás dispuesta a intentarlo, me gustaría verte, hablar, y tal vez, comenzar de nuevo. Mi corazón latió con fuerza mientras leía sus palabras, y supe que este era el momento decisivo. Esa noche, me senté con la carta en mis manos, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que, si aceptaba, estaría abriendo una puerta al pasado, pero también una posibilidad para el futuro. Finalmente, tomé una decisión. Escribí una respuesta, breve pero sincera, y al día siguiente la envié.
Sabía que lo que viniera después sería difícil, pero también sabía que no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Necesitaba saber si el amor que habíamos compartido era lo suficientemente fuerte como para superar todo lo que había sucedido. El día en que nos encontramos de nuevo fue uno de los más intensos de mi vida. Lo vi de pie, esperándome en el lugar que habíamos acordado, y supe que este sería el comienzo de algo nuevo. No sabía si sería fácil, o si podríamos superar todo lo que nos había sucedido, pero estaba dispuesta a intentarlo. Porque a pesar de todo, sabía que aún lo amaba, y que, tal vez, esa era la única verdad que realmente importaba. Nos miramos a los ojos, y en ese momento, supe que habíamos tomado la decisión correcta. El pasado aún pesaba sobre nosotros, pero juntos, estábamos dispuestos a enfrentarlo. Si tú también te emocionaste con esta historia, dale me gusta y comparte este video para que este mensaje llegue a más personas. Deja también tu comentario y suscríbete a nuestro canal. Este pequeño gesto nos ayuda mucho a traer nuevas historias emocionantes todos los días. Muchas gracias.